Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la unidad de instalaciones en producción de pollos. Un poco de los temas que vamos a tratar son, bueno, cuáles son las instalaciones necesarias, la distribución, el manejo de galpones, los implementos que se utilizan dentro de los galpones. Vamos a hablar un poco de la recepción de animales y cuáles son sus necesidades, ¿sí? De manejo, temperatura, luz, etc. Y vamos a hablar un poco de cuáles son los sistemas productivos de carne, ¿sí? Que tenemos para trabajar. Como ustedes saben, estos últimos años ha crecido muchísimo la industria, en la avicultura, y se ha intensificado. Por otro lado, hace muchos años también se viene trabajando en lo que es avicultura tradicional, esto de las aves o cría de traspatio para autoconsumo familiar, que eso bueno, continúa y sigue en muchas familias, pero no tiene un perfil comercial, ¿sí? Entonces empieza a surgir esto de, bueno, ni una cosa ni la otra, quiero empezar a crecer en mi emprendimiento, o tengo aves, o quiero hacer algo, pero no puedo lograr algo industrial, o no me interesa lograr algo industrial, quiero algo para poder llevar a cabo y que sea posible, ¿sí? Entonces surge el concepto de avicultura alternativa. En realidad también una de las variables que surge es o la nueva exigencia de los consumidores, o nuevos paradigmas sobre esto de no quiero consumir un pollo de la industria por X motivos. Hay varios mitos también sobre esto, el tema de las hormonas que se utilizan, entre comillas, porque esto no es real, que seguramente, bueno, Pablo va a hablar un poco de esto, pero bueno, empieza a surgir esto de volver a consumir algo más natural, más orgánico, más sano, ¿sí? Y sobre todo que empieza a tener importancia el bienestar animal. Cómo fueron criados, ¿sí?, estos animales. Entonces, bueno, están surgiendo este tipo de consumidores que están creciendo exponencialmente estos últimos tiempos. Entonces, bueno, se necesita una respuesta para esto. Surge la avicultura alternativa. Y a partir de esto empiezan a aparecer algunas formas de crianza, esto llamado el pollo ecológico. El pollo ecológico es, básicamente, no vamos a meternos en detalles, pero hay una resolución de SENASA, ¿sí?, que explica o menciona las normas para la crianza de este pollo, ¿sí? Tienen que utilizarse materias primas certificadas, ¿sí?, para darle alimentación a estos animales. No se pueden usar aditivos, o algunos ingredientes están prohibidos, esto tiene que estar certificado y registrado. Y sobre todo, el manejo en la alimentación, la mayoría de las veces la parte de la crianza está confinada, y después son animales que son criados al aire libre, con algunos refugios, ¿sí? Pero bueno, tienen acceso a pasturas, la mayor parte del tiempo, de su terminación, ¿no? Desde que termina la crianza, después están en general al aire libre, y son animales que están alimentados con balanceados especiales, ¿sí?, que son ecológicos. Esto no sabríamos muy bien, ¿no?, a qué se refiere, pero bueno, son balanceados especiales, no pueden ser alimentados de otra manera. Esto hace que, como están accediendo a pasturas, el crecimiento sea un poco más lento. Entonces, en general son animales que se terminan entre los 75 y 90 días. Bueno, esto es una de las empresas que se dedica a esto, Ecopollo, que te dice pollo criado en libertad, pollo entero de 120 días de vida, en libertad, alimentación natural, ¿sí? Acá, bueno, se supone que quizás está alimentado solo a pastura, y este balanceado ecológico, esto es lo que hace que crezcan de esta manera. El pollo campero, esto, bueno, surge, bueno, del INTA, ¿sí?, el pollo no industrial. Son obviamente animales mucho más rústicos, que se adaptan a un sistema semi-intensivo. Estos animales están en confinamiento y tienen acceso a pasturas, algunos durante el día, y después vuelven
a los galpones, otros están algunos días en los galpones, otros días afuera, depende, ¿sí? Lo que tiene, a diferencia del anterior, es que pueden ser alimentados a balanceados comerciales, pero sí también tienen que tener un certificado libre de aditivos y algunos ingredientes. Pero pueden utilizarse balanceados comerciales en este caso. La terminación también ronda entre los 70 y 80 días. Y después está lo que se conoce como pollo de crianza natural, que en realidad, en general también se usan razas más rústicas, de genética más rústica, o los pollos también camperos de INTA, pero en este caso no hay un certificado oficial, ¿no? Es el pollo criado en el campo, conocido por todos, que bueno, obviamente tiene un sistema de confinamiento los primeros días y después también accede al exterior a pastorear. Muchas veces, obviamente, se hacen corrales porque son animales que se pierden o pueden ser presa de algún otro animalito, entonces en general salen a pastorear a veces en refugios, bueno, salen a pastorear, después vuelven a ingresar al refugio, o tienen este tipo de instalaciones con un cerco, pero bueno, en general tienen que ser controlados. Fíjense que en este caso también, también tienen comederos, que se les coloca también dentro del pastoreo. Bueno, con respecto a las instalaciones, la pregunta es ¿dónde ubico la granja? ¿Sí? Y tengo que tener en cuenta algunas cuestiones. Por un lado, el aislamiento, ¿sí? Cuanto más aislado esté de otras granjas, de las rutas, caminos, etcétera, mejor. ¿Por qué? Porque a través de las corrientes de aire, de los vientos, siempre se pueden transmitir enfermedades, entonces lo ideal es que cuanto más aislado esté mis animales o mis galpones, mejor. Tengo que tener acceso a agua potable, luz eléctrica, ¿sí? Abastecimiento de insumos, tiene que ser algo práctico, no puedo estar recorriendo para conseguir insumos, tiene que ser algo que pueda llegar a tener relativamente accesible. Mercados consumidores, accesos a la granja, esto tiene que ser algo posible, ¿no? Que no sean accesos complicados, que no sufran tanto las inclemencias climáticas, ¿no? Del clima. Superficie necesaria, esto depende, si yo ya tengo una superficie voy a tener que adaptarme a ella, o si tengo un emprendimiento ya más o menos armado, o mi idea es tener tantos animales desde el primer momento, bueno, tengo que buscar una superficie acorde a esto. El clima, bueno, el clima es algo que yo no puedo manejar, pero bueno, en la zona en la cual esté, yo tengo que tener en cuenta que si es una zona muy fría, o la mayor parte del año hace mucho frío, voy a tener que invertir quizás en más sistemas de calefacción que refrigeración, por ejemplo, por decir algo. Entonces, bueno, según el clima en el cual yo esté, voy a tener que tener en cuenta. Si hay mucho viento, bueno, voy a tener que pensar en refuerzos en lo que es reparo, o tener algunas consideraciones en la orientación de los galpones. Todas cosas en la planificación estamos hablando, ¿no? El terraplenado lo mismo, ¿sí? Esto tiene que ver con elegir un terreno o adaptar el terreno para que no sea inundable. Con respecto al diseño de los galpones, tiene que ser algo durable y que yo pueda tener un ambiente controlado, lo más controlado posible, dentro del galpón, ¿sí? Cuando yo estoy planeando y construyendo un galpón para pollos de engorde, primero tengo que seleccionar, por supuesto, el sitio donde el terreno esté bien drenado y que tenga también una corriente natural. Tampoco puedo hacer un galpón en un lugar donde no hay corrientes de aire, ¿sí? Porque uno de los parámetros más importantes, sobre todo los animales adultos, es la ventilación. Y muchas veces yo cuento con ventilación natural, entonces tengo que también tener un lugar donde haya suficiente corriente de aire natural para poder permitirme esta ventilación. El techo también es algo fundamental, la superficie tiene que ser reflectiva, ¿sí? Para ayudar a reducir la conducción del calor solar, porque esto también es muy importante, y tiene que ser de algún material aislante, o tiene que tener un material aislante, tanto para el frío como para el calor, y tener en cuenta también elegir materiales que no se oxiden fácilmente. Dentro de lo que son
las instalaciones de los galpones, siempre tengo que tener en cuenta en la planificación el control de plagas y vectores. ¿Por qué? Porque esto es algo que sucede, o sea, yo tengo que tener, por ejemplo, el techo o el alero, tiene que tener refuerzos, tiene que ser cerrado, justamente para evitar el ingreso de otros animales, ¿sí? Por ejemplo, los muros perimetrales, ¿sí? Como se ven acá en la foto, ¿sí? Hay diferentes alturas, eso después lo vamos a ver, pero siempre lo que tengo que tener en cuenta es que tengo que enterrarlo, por lo menos, entre 10 centímetros como mínimo, 20 centímetros, por debajo del nivel de la tierra. ¿Por qué? Porque los roedores es una de las vías de entrada. Si yo esto lo tengo bien enterrado, es muy difícil que rompan e ingresen, ¿sí? Pero bueno, esto es algo que me permite ya, en la planificación o en la construcción de mi galpón, ya estoy ahí incorporando una medida de detección o eliminación de alguna plaga, sobre todo de los roedores, que son bastante dañinos en esta producción, y también transmiten enfermedades, por supuesto. La iluminación, bueno, esto después lo vamos a ir viendo, también tiene que ser distribuida en forma uniforme a lo largo de todo el galpón, ¿sí? El alero, ¿qué función tiene el alero? El alero son necesarios para suministrar sombra, es uno de los principales instalaciones que nos producen sombra, muy importante, sobre los costados del galpón, que muchas veces es donde ingresa el mayor calor, digamos. Si en el caso de que yo quiera hacer más de un galpón, entre uno y el otro tengo que tener una distancia, sobre todo si van a ser animales de distinta edad, tengo que tener por lo menos 2,5 del ancho del galpón, la distancia para colocar el otro, ¿sí? Estas son medidas de un galpón, más o menos. Bueno, esto es algo muy relativo, pero en general si yo voy a hacer un galpón y pienso en una producción mediana, ¿sí? Mediana, mediana producción, para parrilleros se habla de medidas de un largo más o menos de 100 metros, la altura, ¿sí? En los laterales, 3,5, 3,5, y en el centro de 5. Estas son medidas, las alturas tienen que ver con esto que hablábamos de la ventilación, ¿sí? Hay una altura mínima que yo tengo que respetar para que mi galpón sea suficientemente largo y alto para que yo pueda ventilar. Y por otro lado, el ancho se habla más o menos de 10 a 12. Eso sería como un galpón para una mediana producción en parrilleros. Bueno, como les decía, los muros perimetrales, si yo te voy a tener aves sobre piso, que es nuestro caso, en realidad no fomentamos esto de los animales a piso, no a jaula, obviamente igual es algo que jaula se utiliza más en ponedoras, pero bueno, aves sobre piso lo que tenemos es un muro perimetral aproximadamente entre 20, 30, 40 centímetros. Este es el nivel que tiene que tener, ¿para qué? Para evitar las corrientes de aire directas a nivel de las patas de los animales, porque en ese lugar, en el piso, es una temperatura crítica. La temperatura del piso es crítica y las patitas de los animales son muy importantes que no haya corrientes de aire. Orientación de los galpones tiene que ver un poco, bueno, con la zona, pero lo que tengo que evitar es evitar la incidencia de luz solar y de vientos predominantes en los laterales del galpón. Entonces yo tengo que adaptarme a la zona y orientando eso. En la mayoría de los lugares usamos esta orientación, que es de sureste a noroeste. Pero bueno, tengo que adaptarme según donde esté. Eso es lo más importante, porque ahí es donde se me altera mucho la temperatura dentro del galpón. Otra de los factores, o de lo que yo puedo utilizar para administrar sombra, además de los aleros, es árboles. Como ven acá en la foto, hay toda una hilera de árboles, ¿sí? Para producir sombra en los laterales del galpón. Fíjense que el follaje está del alero para arriba, ¿no? O sea, la parte del alero y el techo. Abajo está podado, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto sí me va a permitir una ventilación natural. Si yo tengo todo hoja hasta abajo, es como que está todo muy cerrado. Entonces, eso es una de las cosas. Yo tengo que proporcionar más que nada sombra en lo que es alero y techo. Y la distancia
de los laterales del galpón, lo ideal es que sea de 2 metros, más o menos. ¿Esto por qué? Porque también es una forma de disminuir el ingreso de plagas. Otras aves, roedores, que también, los roedores que van, digamos, por los techos, y que pueden ingresar a través de los árboles, ¿sí? Entonces esta sería como una distancia más o menos prudente para evitar ese tipo de problemas. Y obviamente lo ideal es que sean árboles que tengan follaje, hojas todo el año, ¿sí? No de hojas caducas, porque en ese caso en algún momento del año me voy a quedar sin esa sombra que me otorgan los árboles. Fíjense acá, a falta de árbol lo que sucede, ingresa el sol de forma directa en el lateral del galpón, adentro del galpón los animales por supuesto acá no están. En esta foto, bueno, se ve claramente acá también el ingreso del sol directo adentro del galpón, esto no es lo indicado. Bueno, acá hay otra foto de otro galpón, ¿sí? Cómo está distribuido, la arboleda, quizás está un poquito crecido, pero bueno, esta es la distancia que tiene que tener del lateral del galpón, 2 metros. Bueno, esto es lo que decíamos antes, ¿no? Árboles que pierdan sus hojas ya no nos sirve, porque fíjense que ya no cumple ninguna función. ¿Qué equipamiento yo necesito adentro del galpón? Bueno, a grandes rasgos necesito bebederos, comederos, una cama, calefacción y refrigeración. Eso depende también la etapa y el lugar. Los bebederos es algo fundamental, es uno de los implementos de los más importantes. ¿Por qué? Porque aportan uno de los nutrientes esenciales, que es el agua. Esto no puede faltar nunca. El agua tiene que ser potable, tiene que ser fresca, ¿sí? Una temperatura ideal es de entre 10 y 14 grados centígrados, tiene que ser limpia y tiene que tener buen flujo. Eso sería como el agua ideal. ¿Qué tipo de bebederos tenemos? Tenemos bebederos cerrados y bebederos abiertos. Acá tenemos un cerrado, que es el niple, y este es un bebedero abierto, que es un bebedero de copa. Con respecto a los cerrados, ¿qué ventajas tiene esto? Tiene menor probabilidad de contaminación del agua, menor desperdicio, no requiere una limpieza diaria, eso es algo importante. Lo que sí es necesario, bueno, monitorear la funcionalidad, es decir, que realmente salga agua de ahí, que no se tape, la temperatura del agua y el flujo también, ¿sí? Y otra ventaja que tiene es que ya se puede usar desde el primer día de vida de los pollitos. O sea, yo ya puedo invertir en bebederos niple y sé que lo puedo usar desde el primer momento, ¿sí? Y esto no va a traer ningún tipo de problema. En general los niples van a la altura, ¿sí? Tiene que ser, como se ve en el esquema, el pollito tiene que levantar, inclinar mínimamente la cabeza para tomar, ¿sí? No tiene que doblar la cabeza, ni que le quede por debajo, ¿sí? Tiene que estar a la altura de los pollitos a nivel, se habla de los ojos, ¿sí? Un poquito más arriba incluso. Bueno, ahí dice a nivel de la cabeza. Se calcula aproximadamente entre 10 a 12 niples por ave. Eso sería como un número de niples, y tienen que estar distribuidos y ubicados para que los animales no tengan que desplazarse más de 3 metros para encontrar el agua, sobre todo los pollitos chiquititos, ¿sí? Los bebederos abiertos, en este caso este que vemos acá, que es la copa, todos los que son abiertos van a la altura del lomo, ¿sí? De los animales, como muestra acá la flechita, la línea de puntos, perdón. La desventaja que tienen es que están suspendidos y que obviamente hay más desperdicio, hay problemas de contaminación, de la calidad de la cama, porque toda la cama de alrededor se va a ver afectada con estos desperdicios o el agua que ese desperdicio que tienen los animales, entonces va a empezar a generar todo un problema. Requieren de limpieza diaria, justamente, y muchas veces no solamente es los desperdicios del mismo bebedero, sino que para limpiarlo yo requiero de más agua, y que también voy a requerir cambiar más cama. Entonces hay que tener en cuenta esto. Quizás los costos iniciales son menores que un bebedero cerrado, pero voy a tener otros costos de mantenimiento y de tiempo y de manejo. Hay otros bebederos que son abiertos,
Bueno, bueno, acá hay una foto de los niples, ¿sí? Esta es la altura correcta para los pollitos, obviamente que a medida que van creciendo voy a tener que ajustar esta medida. Acá, como yo les decía, ven, esta es la altura, sí, la altura correcta, esto ya no. Cuando el ave tiene que hacer esto para poder tomar agua está mal, esto está abajo. Y estos son los bebederos abiertos que les decía, otros que les llamamos tipo planetario, estos se pueden utilizar también en los bebés también chiquititos. Este es uno que nosotros también utilizamos mucho, complementando a los niples. Más que nada porque cuando son chiquititos y recién llegan al galpón de cría, a veces le colocamos un pequeño palito dentro del niple para que vean que de ahí cae agua, pero estos también les llama la atención, este bebedero, ¿sí? Abierto, así el de bandeja con el, con el llenado al revés. Estos bebederos sí se utilizan mucho también. Una cosa que les dejo acá, más que nada no vamos a entrar en detalle, pero la calidad del agua es algo importantísimo. Tengo que, en algún momento, si voy a comenzar un emprendimiento, tomar una muestra de agua y analizar. ¿Por qué? Porque hay un montón de minerales que pueden estar presentes, pero a un nivel. Yo tengo un nivel máximo de minerales que puede haber en el agua. Ya a partir de ahí, ¿sí? Si estos niveles se superan, el consumo se ve afectado y se ve afectado todo, la producción. Incluso hasta puede traer otro tipo de problemas. Pero esto es algo que hay que analizar, el agua. Porque el agua acompaña la producción desde el primer día y me va a determinar y limitar la producción. Entonces yo esto lo tengo que tener en cuenta. Se los dejo para que lo tengan. Quizás no es algo muy actualizado, pero bueno, esto realmente son datos que son importantes a tener en cuenta. Entonces, bueno, acá está de los bebederos estos de planetario, que van suspendidos y colgados, ¿sí? A la altura del lomo. ¿Cómo puedo saber yo si mi instalación de bebederos está correcta? Bueno, una forma es evaluar las condiciones de la cama. Si la cama debajo del bebedero o de la fuente de agua está muy húmeda, indica que los bebederos están o muy bajos o tienen mucha presión de agua. La presión está alta. Si la cama debajo del bebedero está excesivamente seca, quiere decir que la presión es muy baja de agua. Tiene que haber una mínima humedad. Otra, en realidad no es una alternativa, sino algo a tener en cuenta, es que muchas veces el agua llega, o no llega porque se congeló, o llega excesivamente caliente. Con lo cual hay un rechazo de los animales, por supuesto. Entonces, una de las técnicas a tener en cuenta quizás en la planificación, si yo estoy armando un galpón, es enterrar las tuberías, o por lo menos unos 50 centímetros de profundidad bajo la tierra, y si puedo poner un material aislante, mucho mejor. ¿Sí? Porque esto me va a permitir que la temperatura del agua no se vea afectada por el clima. Cuando yo ingreso al galpón, fíjense acá en el esquema, no sé si se ve bien, del tanque de agua, lo ideal es que ingrese a una altura, ¿sí? Aproximadamente de 1,5 metros del piso del galpón. No tengo que estar cerca del techo, justamente para evitar el calor que se puede generar a esa altura. Tengo que entrar a nivel del medio, digamos, del piso del galpón, para mantener una temperatura también acorde. ¿Sí? Ahí en la foto se ve bien, ¿no? Cómo ingresa el agua acá. Con respecto a los comederos, ¿sí? Esto es algo que tengo que tener en la planificación en cuenta. Tengo que otorgar el mayor espacio que pueda a los comederos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el espacio que yo utilice para la alimentación, si es insuficiente, voy a ver afectado mi tasa de crecimiento y la uniformidad del lote se va a ver afectado. Entonces, ya ahí voy a empezar con algunos problemas. Entonces, ¿cómo distribuyo el alimento? Y la proximidad que tienen los animales a los comederos es clave. En el caso de, no sé si tenía una foto, no, los silos, ¿sí? Cuando están colocados obviamente fuera del galpón, lo ideal es que tengan una capacidad no muy grande, o sea, que sea de un consumo de los primeros o de los próximos 5 días. ¿Por qué? Porque si yo tengo
mucho tiempo el alimento dentro de un silo, ¿sí? Voy a tener problemas de hongos, de crecimientos de bacterias, olores, ¿sí? Entonces, esto no es lo ideal. Entonces tengo que calcular eso. Al último puedo tener más de un silo, pero tengo que tener en cuenta esto. No puedo tener muchos días el alimento dentro del silo. Estos son las tolvas manuales, comederos manuales que se llenan. Lo que tienen de dificultad es que como son de llenado manual, muchas veces mientras estoy llenando un comedero se empiezan a pelear, hay competencia para comer rápidamente. Entonces, bueno, esa es la complicación. Lo ideal es colocarles una rejilla acá arriba para que no se metan, no se paren, no ensucien, no contaminen el alimento. Y lo ideal es revolver de vez en cuando también para que no se formen costras también dentro del comedero. Lo que tienen estos de ventaja es que permiten un movimiento libre del animal alrededor de la tolva, ¿sí? Bueno, acá están colgaditas, ¿sí? Estos comederos bandeja son los que se usan en los pollitos los primeros días de vida, también, nada, para que encuentren rápido el alimento. Solo eso tiene mucho desperdicio, mucha contaminación, pero bueno, es una estrategia más que nada para que puedan encontrar el alimento, se familiaricen con él, etc. Después están los comederos automáticos, ¿sí? Que se llenan obviamente todos juntos, o sea que acá competencia no hay, pero bueno, el costo es mucho más elevado. Bueno, acá hay un esquema de cómo se llenan, del silo a un sinfín, tolvas de distribución, sinfín y tolva redonda, ¿sí? Así llega el alimento. Claramente lo que tiene estos comederos o estos sistemas automáticos es que hay que hacer un mantenimiento de todo el sistema. Eso sería como lo único para tener en cuenta. Después hay comederos lineales, ¿sí? Como se muestra acá en la foto, esto aproximadamente se calcula que tienen que tener 2,5 centímetros por ave. Bueno, la calefacción, algo fundamental, importante, sobre todo en el periodo de crianza, los primeros 7 días críticos de temperatura. Los animales no tienen la capacidad de regular su temperatura corporal, entonces nosotros tenemos que controlarlo, esto ya lo habíamos mencionado. Y lo importante es que no haya fluctuaciones de temperatura, ¿sí? Yo puedo tener durante el día 30, 32, pero si a la noche baja 20, no me sirve. Entonces tengo que tener en cuenta esto. ¿De qué manera yo puedo hacer que la temperatura sea lo menos fluctuante posible? Es tener en cuenta la temperatura del piso. Más allá de las campanas o lo que fuera, la temperatura del piso es crítica, ¿sí? Entonces, estas campanas, ¿sí? Una buena calidad de cama y mantenerla, que no esté húmeda, eso es algo fundamental. Y hacer un buen reparo, un buen galpón de cría, que después vamos a hablar un poco. Después vienen calentadores ambientales, ¿sí? De aire caliente, que son eléctricos, pero bueno, a muchas veces depende de la cantidad de pollitos y eso yo puedo manejarme con las campanas solamente. Acá están las campanas de rayos infrarrojos, que son a gas, ¿sí? Después tenemos lo que es los sistemas de ventilación. Vamos a hacer un corte acá, y ahora volvemos con la ventilación. Bueno, con respecto a la ventilación, tenemos que tener en cuenta que hay que sellar todo lo que pueda hacer un escape de aire cerca del piso. Es crítico para evitar las corrientes de aire sobre los pollitos. Tenemos esta ventilación, lo que se llama, bueno, ventilación natural, donde la cumbrera es la que participa. Fíjense acá, cuando ingresa el aire, si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de cortinas, sale el aire caliente por la cumbrera. Este es un sistema de ventilación natural que en general se utiliza en los galpones. Bueno, acá están las cortinas automáticas, con todo un sistema que hace que se levanten al mismo tiempo a nivel de... Se levanta, digamos, todo a lo largo de todo el galpón. Otro tipo de cortinas. Fíjense la arboleda, ¿sí?
acá hay otro galponcito. Esto del piso de cemento alrededor del galpón también es importante para evitar digamos, que se llene de barro o se inunde, y poder recorrer el galpón alrededor sin tener problemas. Bueno, acá muestra el sistema de correas que se utiliza para las cortinas, ¿sí? Y en el caso de tener aves a piso, el manejo que se realiza es, tengo las cortinas cerradas y cuando quiero ventilar, las bajo. Entonces protejo lo que es la parte de abajo a nivel del piso del galpón. Bueno, acá se ve también cómo ingresa el aire y sale por la cumbrera. Ventilación por túnel, esto bueno, un poco más tecnológico, ¿sí? Donde se colocan los extractores en un extremo del galpón, ¿sí? Que sacan el aire caliente, y acá, bueno, acá en este caso hay un panel evaporativo, donde ingresa el aire, ¿sí? Más fresco, recorre el galpón, y es extraído el aire caliente. Se pueden utilizar ventiladores también internos. Esto genera, digamos, mucho viento, hay que tener cuidado y evaluar. Fíjense que va a una altura, ¿no? No va a nivel del piso, porque eso bueno, provocaría muchos problemas. Y por otro lado tenemos lo que es la refrigeración. Esto se utiliza en general en animales adultos en zonas donde hace mucho calor. La refrigeración por aspersión, ¿sí? Que es bueno, agregarle, obviamente a través de estos piquitos, tirar directamente agua a los animales. Esto solo se puede utilizar cuando la humedad es muy baja y el aire caliente, aire seco, calor seco. Porque si no, si yo mi sistema de ventilación no es capaz de evaporar esta agua por aspersión que yo estoy agregando, voy a estar aumentando la humedad, se me va a mojar la cama y voy a tener temperaturas más altas. Y yo lo que quiero es bajarlas, todo lo contrario. Después están los paneles húmedos, ¿sí? Que se colocan acá en uno de los extremos, ingresa el aire y sale por los extractores por el otro lado. Esto es, digamos, para bajar la temperatura. Bueno, el ambiente. El manejo del ambiente es fundamental, ¿sí? A las aves hay que suministrarles espacio, iluminación, ventilación, ¿sí? Y un buen manejo. Con respecto a la iluminación, tengo que tener en cuenta, con respecto a la ventilación, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que la ventilación afecta a la calidad del aire, a la temperatura y a la humedad, ¿sí? Es fundamental. Yo tengo que suministrar aire fresco, ¿sí? A toda hora, ¿para qué? Para que haya un intercambio de aire y pueda ofrecerles a los animales sus requerimientos de oxígeno. Si no, voy a empezar con muchos problemas respiratorios. Tengo que distribuir el aire de forma uniforme, sin causar corrientes de aire, ¿sí? Sobre todo cuando hay pollitos chiquitos, regular la temperatura en forma efectiva, tengo que poder expeler la humedad, remover olores y gases tóxicos que se eliminan a través de las deyecciones en los animales, y polvo, partículas virales, bacterias que se van acumulando, ¿sí? Que también a través de la ventilación yo las puedo eliminar. Otra cosa también que aparecen son las esporas de los hongos, ¿sí? Que eso hace que la calidad del aire se vea comprometida, y esto genera todos trastornos respiratorios en los animales, por supuesto afectando su consumo y su productividad. Con respecto a la iluminación, bueno, tiene que ser uniforme, ya dijimos, a lo largo de todo el galpón, ¿sí? La colocación y la distribución adecuada de la luz, lo que me permite es, en el caso de los pollitos chiquititos, encontrar el alimento y el agua y el calor durante la crianza. Es como que son lugares de atracción. En los pollos más grandes, lo que se utiliza la iluminación es para moderar la ganancia de peso. Si en algún momento yo necesito oscuridad para que los animales descansen, y que la ganancia de peso sea algo que no se altere día tras día. Si yo modifico la incidencia de la luz a través de los días, la ganancia de peso va a ser distinta. Entonces armo como una rutina. De tal hora a tal hora apago las luces. Vienen dos tipos de luces, bueno, lo que es fluorescente e incandescente. Ventajas y desventajas. Lo incandescente
no son costosos en un principio, pero sí tienen un costo de mantenimiento un poco más alto, y una de las ventajas que tienes es que es uniforme, ¿no? La incidencia de la luz. En cambio, las fluorescentes, ¿sí? Los costos iniciales son más altos, tienen menos mantenimiento, pero la intensidad de la luz va disminuyendo con el tiempo, entonces muchas veces hay que ir cambiando las bombillas, y esto ya, bueno, es todo un tema. Pero todo sistema de iluminación tiene que permitir en algún momento la oscuridad. Densidad. Bueno, esto es fundamental para el bienestar animal, para disminuir el estrés, para dar confort, ¿sí? Para que estén cómodos, puedan acceder a la comida, a la bebida tranquilos. Esto es algo que bueno, también varía mucho en cuanto al clima que tengamos, pero se habla más o menos entre 8 y 10 animales por metro cuadrado, como una densidad para animales que están criados bajo estos sistemas, podemos decir, semi-intensivos, en el caso de que tengan acceso al exterior, pero la idea es no hacer un galpón intensivo donde hay 19 animales por metro cuadrado, ¿sí? Es mantener este tipo de densidades justamente para buscar un confort. La cama. La cama, bueno, tiene que ser de distribución uniforme, por supuesto, y tiene que tener una profundidad importante, más o menos de 10-15 centímetros. Justamente porque esto es lo que va a darle temperatura, ¿sí? A nivel de las patas de los pollos. Entonces tengo que tener una cama con esta profundidad. Además, las funciones de la cama, además de ser un aislante térmico, absorbe humedad, absorbe las deyecciones, ¿sí? Entonces cumple una función importantísima. ¿Qué tengo que tener en cuenta para la cama? Acá hay varias opciones, pero tengo que tener en cuenta que tiene que servir como absorbente, tiene que ser barata y liviana y no tóxica. Entonces, nada, tengo que elegir la mejor opción. Lo importante es que después la misma va a servir para hacer algún tipo de reciclado, compostaje, fertilizante, combustible. Muchas veces se utiliza para esto. Y bueno, acá hay algunas opciones. La cáscara de arroz, que es la de mejor calidad, ¿sí? Es como la funcionalidad que tiene de absorción, de aislante térmico es la mejor, ¿sí? Es de excelente calidad, pero los costos son altos. Esta es la desventaja que tiene. Se maneja fácil y la disponibilidad es relativa según la zona. Como segunda opción está la cáscara de girasol, ¿sí? Que tiene un costo medio y una calidad media, es de fácil manejo también, y siempre está disponible. La viruta de madera blanca también, siempre disponible, de fácil manejo, calidad media, y tiene un costo un poquito más bajo que la cáscara de girasol, ¿sí? Bueno, acá hay otras alternativas que les coloqué como para que lo lean y lo puedan ver. Claramente la viruta siempre es algo que está en todos lados y que es lo que más se usa. Lo importante es que sea de, como dice acá, madera blanca. La viruta de madera roja tiene taninos y son tóxicos, ¿sí? Para los animales. Bueno, acá hay una foto de una cama de cáscara de arroz, ¿sí? Cáscara de girasol y viruta de madera, ¿sí? Lo importante es esto. Yo no sé si acá se llega a ver la profundidad, no, pero fíjense que hay bastante cama, ¿sí? Que en ningún lado se llega a ver el piso de cemento abajo. Eso es lo importante. Para la recepción de los pollitos, bueno, es importante. Una cosa que me olvidé de mencionar de la cama. ¿Cómo puedo saber yo si ya la cama está para remover o hacer algún manejo? Tengo que evaluar la humedad. ¿Cómo evalúo la humedad de la cama? Agarro un montoncito, lo exprimo suavemente, y la cama tiene que adherirse levemente a mi mano, ¿sí? Cuando lo suelto al piso, tiene que romperse. Esa es la humedad ideal. Si yo agarro y no se me adhiere a la mano, y cuando lo tiro al piso cae compacto, quiere decir que está excesivamente húmedo, y que ya eso ya no está cumpliendo su función. La recepción de los pollitos, ¿sí? Es importante que sean siempre de la misma edad, que si yo ingresan en cajas o en lo que vengan, no puedo demorar en acomodarlos dentro del galpón de cría, porque esto puede llegar a producir algún problema de deshidratación. Tengo que controlar cuántos pollitos voy a poner por galpón, ¿sí? Y en general en el momento de acomodamiento,
cuando yo estoy acomodando los pollitos dentro del galpón de cría o donde fuera, tengo que bajar las luces y que no haya ruidos extraños, mucha gente, porque este momento es muy estresante. Entonces, cuanto menos estrés yo sume a esto, mejor. Después sí, bajo las luces, después una vez que está todo acomodado y preparado, ya puedo dejar por 24 horas encendidas totalmente las luces. Bueno, como muestra acá, yo tengo que hacer una preparación previa a la llegada de los bebés, esto tengo que hacerlo todo antes, 24 horas antes, yo ya tengo que tener todo preparado, ¿sí? El armado de la carpa, colocación de los implementos, bebederos, comederos, calefacción sobre todo, ¿sí? 24 horas antes yo tengo que prender la calefacción, para que eso ya tenga una temperatura de 33, 32 grados, ¿sí? Esto es un ejemplo de un galpón de cría, perdón, un galpón, donde la carpa de cría, que se hace de 100 metros, que dijimos que aproximadamente puede tener de largo un galpón, yo utilizo 20 metros, lo cierro con un cerco, cortina, lo que fuera, y armo una carpa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esta manera yo ¿qué puedo lograr armando una carpa de cría? Ahorrar combustible, ¿sí? Sobre todo de las campanas, menor mano de obra, tengo mayor uniformidad de temperatura y mayor control de la misma. ¿Sí? Entonces la carpa de cría es fundamental armarla. Esto me da muchas ventajas. Y me evitó un montón de problemas. ¿Sí? Bueno, acá hay un esquema. La carpa de cría yo la puedo armar en el centro, en un lateral o en un extremo. Yo recomiendo el centro, ¿sí? Es donde más puedo controlar. No sé si un lateral, porque ahí es donde quizás hay más incidencia del clima, pero bueno, son opciones. ¿Cómo puedo saber si los pollitos que llegaron son de buena calidad? Tienen que estar bien secos, de plumaje largo, ojos brillantes y redondos, que estén activos y alertas, eso es algo fundamental, porque en general, si están hipotérmicos van a estar en un estado así como lentos y muy quietitos, ¿sí? Sin hacer ningún tipo de ruido, eso ya es algo preocupante. Tienen que tener el ombligo completamente cerrado, porque muchas veces vienen con el ombligo no cicatrizado, es la principal puerta de entrada a alguna infección, alguna bacteria, virus y problema. Las patas tienen que estar brillantes, hidratadas y cerosas al tacto. No tienen que tener articulaciones enrojecidas, sobre todo la tibia. Y los pollitos no deben tener deformidades, ni en las patas, ni el cuello, ni los picos. Bueno, acá hay un galponcito de cría armado, fíjense la campana, quizás está un poquito baja esta campana, pero bueno, tiene esta reja para que no, para que no toquen directamente el foco. La cama de viruta, ¿sí? Y obviamente, como les decía, previa a la llegada de los pollitos, lo importante es encender los calefactores, temperaturas de 30 a 33 grados, llenar los bebederos, los comederos, y distribuir la cama de forma uniforme y a temperatura. Temperatura del piso, como les decía, la más crítica, ¿sí? En esta etapa, más que la temperatura ambiental, ¿sí? Y bueno, recién se considera que los pollitos tienen la capacidad de regular su temperatura a las 2 semanas de vida. Entonces, recién ahí quizás puedo acceder, si la época del año o el ambiente me ayuda, a ampliar un poco la carpa de los pollitos. Los cercos, bueno, en este caso acá hay cartón, ¿sí? Pero fíjense que puede haber diferentes estructuras que se pueden utilizar. Acá hay un cerco armado, ¿sí? De aluminio, con unas bolsas y todo para... acá hay diario, esto no es algo ideal, porque para temperatura y absorción es muy mal conductor, pero bueno, se puede utilizar también, se puede utilizar abajo y arriba viruta, digamos, eso sería quizás lo más indicado. Pero lo que les quería decir con respecto a los cercos, es que sí o sí hasta los primeros 20 días los tengo que utilizar por el tema de la temperatura. Y en general, ¿cuántos pollitos puedo poner acá? Bueno, se habla aproximadamente de 10 pollitos por metro cuadrado, ¿sí? Los primeros 7 días suelen comer 150 gramos, ¿sí? Después ya comen a los 14 días 400 gramos, eso para calcular más o menos cuánto tengo que administrar, ¿sí? Y bueno, en el caso de que utilice un cerco, fíjense que tengo que sellar bien, bien la parte de abajo, ¿sí? Si voy a usar una cortina o lo que fuera, tengo que sellar bien para que no haya ninguna corriente de aire a nivel del piso y de las patas de los pollitos. Fundamental. Una cosa que no había comentado acá,
el tema de los comederos. Acá hay un comedero lineal, ¿sí? Que tiene una longitud de 1 metro más o menos, se calcula que pueden comer 80 pollitos, y si utilizo una tolva, los comederos tolva, una tolva de 5 kilos más o menos comen 45 pollitos, esto para tener una idea. Tengo que evaluar el peso inicial, más o menos de un porcentaje del lote, un 10%, el estado de los pollitos, ¿sí? Y el número de pollitos que voy a colocar. Bueno, fíjense acá que está la luz, ¿sí? Que está para atraer los pollitos a los bebederos y a los comederos. Nunca tienen que estar vacíos los comederos, siempre tienen que tener comida. Y muchas veces se colocan 2 tipos, los bandeja y los tolva, los dos. Lo mismo los bebederos. Los que son bandeja y los que son niple. Eso sería lo ideal, hacer una combinación. Y otra cosa importante es nunca colocar bebederos y comederos cerca de la fuente de calor, porque ahí voy a alterar las propiedades del alimento o del agua y eso va a generar rechazos en el consumo. Eso es importante. ¿Y qué tengo que evaluar? ¿Sí? En general, a las 2 horas, ¿sí?, de que coloqué y acomodé los pollitos en el galpón de cría, tengo que monitorear la distribución durante esas primeras 2 horas y después durante los primeros días. ¿Por qué? Porque el comportamiento que tengan durante la crianza me va a poder indicar algún problema en comederos, bebederos, en la ventilación, en temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá en este esquema, donde yo tengo la criadora, ¿sí?, los pollitos, ¿sí?, esto sería como la campana, muchas veces los pollitos se colocan en un extremo de esta manera, entonces esto me indica que hay alguna corriente de aire, ¿sí?, o que la luz está muy brillante, entonces necesitan oscuridad, o algún ruido. Fíjense acá. Esta es la posición, el comportamiento correcto. ¿Sí? Pollitos distribuidos a lo largo de todo el galpón de cría, ¿sí? Tienen un comportamiento variable, algunos están comiendo, otros están tomando agua, otros están descansando, interactuando, y en general tienen un sonidito, están piando, pero suavemente, ¿sí? Eso sería lo normal. Cuando hace mucho calor, que sería esto, está muy caliente el galpón, la temperatura, los pollitos están lejos de la fuente de calor, ¿sí? Y en general están con jadeos, ¿sí?, las alas bajas, están como alterados. Cuando hace mucho frío, que sería en este caso, están muy cerca de la fuente de calor y están ruidosos, están molestos, ¿sí?, se han amontonados. Y cuando están en alguna posición de esta manera, que están todos en un rinconcito, pero no están ni lejos ni cerca de la fuente de calor, es porque hay alguna corriente de aire, en general. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que me va a permitir a mí decir, bueno, algo no está mal, algo tengo que corregir. ¿Sí? Otra medida u otro factor que yo puedo tener en cuenta, ¿sí?, es la temperatura del piso. Como yo les decía, es clave. ¿Cómo puedo saber si la temperatura del piso está correcta? Bueno, tengo que mirar o tomar la temperatura de las patas de los pollitos. ¿Cómo puedo hacer? Agarrando un pollito, colocando las patas sobre el cuello o la mejilla de uno, y puedo saber si está caliente, si están fríos, ¿sí? Si están frías, evidentemente tengo que hacer un refuerzo del sistema de calentamiento y la temperatura de la cama. En general, si la temperatura del piso está normal, ellos están activos, ¿sí? El que tema es cuando están quietitos, muy, muy amontonados, como acá. Esto no está bien. Y esto tampoco. Están en un extremo, ¿ven? Tienen que estar distribuidos. Otra medida que yo puedo evaluar si están alimentándose y bebiendo correctamente es la prueba del buche. ¿Sí? Fíjense, este es un buche lleno, este es un buche vacío. Acá hay otra foto. Buche lleno, buche vacío. ¿Cómo hago la prueba del buche? Bueno, tengo que tomar un grupo de animales, palpar, ¿sí? En general esto se hace a la mañana siguiente de la recepción, palpo el buche. Y el buche tiene que ser suave y flexible. Esa es la consistencia ideal. Si está duro,
quiere decir que no ha tomado el agua, adecuada, y si está muy blando, quiere decir que le falta alimento. Entonces ahí voy a tener que estar evaluando qué es lo que está pasando. En general, lo que se hace es tomar, no sé, un grupo de animales, si tengo 100 pollitos, ¿sí? El 90% tienen que tener el buche bien. Si no, estoy entre un problema. Si más de un 10, un 15% tienen el buche alterado, quiere decir que hay algún problema en la distribución, la temperatura, algo anda mal, entonces voy a tener que corregir. Bueno. Muchas gracias. Cualquier duda, consulta, estamos a disposición en el grupo o por mail, cuando lo que necesiten. Muchas gracias.